Nuevamente, mis amados hermanos y amigos, le damos la gloria al Señor por permitirnos nuevamente reunirnos como parte de ese cuerpo, de esa iglesia que Él está formando, y la cabeza es Cristo. Amén. En esta enseñanza vamos a estar tratando el tema que es el siguiente: el olvidar las faltas afectan el presente y nos recuerdan el pasado. El olvidar las faltas afectan el presente, el aquí y el ahora. Cuando uno olvida los errores, los vuelve a repetir, a cometer. Y a la vez, tarde o temprano, ese pasado va a tocar nuevamente las puertas de nuestro presente, o va a llegar nuevamente a nuestras vidas, llámese consecuencias o esa persona en la cual tuvimos algún inconveniente en el pasado, y nosotros, en vez de aceptar que eso pasó y llegar a un acuerdo, llegar a una posible solución, lo que hacemos es como huir, escapar. A eso le vamos a llamar olvidar. Y le invito a abrir la palabra de Dios en Génesis. Génesis capítulo 41. Y permítame leer del versículo 1 hasta el versículo 13. Y nos dice el título de esta versión de la Reina Valera: José interpreta el sueño de Faraón. Génesis capítulo 41. El olvidar las faltas, los errores afectan el presente y nos recuerdan el pasado. Dice así la maravillosa palabra de Dios. Aconteció que pasados ¿cuántos años? 2 años tuvo Faraón un sueño. Tenga en cuenta esa fecha, 2 años pasaron. Tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y en puntas, es decir, flacas de carne, no tenían carne, estaban pegadas en los huesos. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a las orillas del río, y que las vacas de feo aspecto y en puntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón y se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salía otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien lo pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, tenga en cuenta el versículo 9, la última parte: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo. ¿Cómo se llamaba ese joven? José, siervo del capitán de la guardia. Ya no era considerado
un preso, sino un servidor ahí en esa prisión. Y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Y el otro fue ahorcado. Bien, amados hermanos, aquí encontramos uno de los pasajes sobre la vida de José. José, hijo de Jacob, ¿sí? Uno de los menores, porque después va a tener otro hijo, Benjamín, ¿sí? Pero hasta donde José estaba con su padre era el último. Amados, y entrando al pasaje, para entender este pasaje, vamos a ubicarnos en el versículo 1. Dice, aconteció que pasado ¿cuántos años? 2 años. ¿Por qué la escritura nos habla pasados 2 años? Nos habla pasados 2 años de lo que nos dice en el contexto del capítulo 4, en el cual nos habla de que José interpretó en la condición en la cual estaban 2 jefes, 2 funcionarios principales de Faraón. Uno era jefe de los coperos y otro era jefe de los panaderos. Y nos dice la escritura sobre ello, que ellos cometieron un delito. Y entrando al tema en el cual nos sitúa 2 años atrás de lo que acabamos de leer, encontramos que quería olvidar el copero. ¿Qué quería olvidar? Si bien él empieza a narrar lo que quería olvidar, para entender lo que él quería olvidar, y que muchas veces nosotros caemos en esa condición de dejar pasar o querer pasar la página y no más que todo aceptar que ese error o ese pecado lo cometimos y debemos soltar. Soltar es presentar a aquel que llevó todo nuestro pecado, todos nuestros errores, el cual es Cristo. La Biblia nos dice, mis amados hermanos, que muchas veces, igual que este copero, queremos olvidar las faltas. Dice el versículo 1 del capítulo 40, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey Faraón. Delinquir, cometieron un delito, una falta. No vamos a entrar a especular cuál fue esa falta, pero dice que fue un delito. Y más aún, este copero quería olvidar eso, que había cometido ese delito contra el rey, pero también en qué condición había resultado haber cometido esa falta, ese delito. Dice el versículo 2 y 3 del capítulo 40 de Génesis. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. ¿Y qué les hizo? Versículo 3. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Para una persona que ha sido un exconvicto, o ha estado preso, o ha estado en circunstancias como esta, no es loable, es decir, no es algo que sea como para estar publicando, para estar comentando en voz en cuello a otras personas, ¿sí? Decir, no, yo estuve preso, lo primero que cuando dicen, o llegan a saber que usted estuvo, toman distancia, ¿quién sabe qué habrá hecho? No conviene que sepa que estuvo preso. Sí. ¿Ah? Piense usted un momento eso, esa condición del copero, de querer no acordarse, olvidar esa falta, ¿sí? Y lo encontramos, ¿no? Personas que han pasado por circunstancias de esas, e incluso
de la prisión más terrible en la cual nadie, solamente Cristo te puede sacar. Y es la cárcel de los barrotes del pecado, en la cual nadie te puede liberar. Aquí en la tierra vivimos circunstancias en las cuales las personas son llevadas por cual sea el delito que hayan cometido y han estado en las cárceles. En Hebreos capítulo 13 nos dice: acordaos de los presos como si vosotros estéis presos. Y dice la escritura que este copero no quería acordarse, quería olvidar esa falta, ese delito que había cometido, pero también el lugar donde había estado, siendo jefe de los coperos, tener un cargo de influencia, tenía el acceso al hombre más importante de Egipto, que era Faraón. Tenía todo el poder para dar órdenes, era jefe. Y terminar en una cárcel, en una prisión. ¿Cuáles han sido esos errores que no has querido aceptar delante de Dios o delante de esas personas en las cuales tú le has afectado, le has dañado? No has aceptado, sino que has querido decir: no, eso ni siquiera fue un error. No. A Dios no le podemos engañar, ni mucho menos a nosotros mismos. Encontramos también rápidamente que una también de las razones por la cual el copero, y muchas veces nosotros queremos olvidar las faltas que afectan nuestro presente, es, y lo encontramos en el versículo, en este caso, versículo 14 del capítulo 40 de Génesis. Dice José le interpreta el sueño a él de que después de 3 días el rey lo llamaría y lo va a restituir en su cargo y lo va a levantar. Dice el versículo 14, versículo 40 de Génesis. Dice José, luego de interpretar y de que acuérdate pues de mí, dice José, cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo ¿de qué? Misericordia, compasión, y hagas mención de mí, ¿a quién? Y me saques de la prisión. José, Dios lo utilizó para interpretar el sueño del copero. Y fue tal cual como José, a través de esa confianza de aquel Dios que conoce todas las cosas, del cual habla a través de sueños. Dios nos habla a través de sueños. Dios le dio la capacidad, la interpretación, la revelación a José. Y José le dice: bueno, ahora tú vas a salir después de 3 días. ¿Sí? Acuérdate de mí. ¿Sí? Acuérdate de mí. ¿Cuántas veces en el campo laboral nos piden referencias personales? Referencias. Alguien que dé referencia de usted. Muchas veces. Y a veces esas personas no son las más dispuestas, ¿no? Y encontramos que en el caso de este personaje, que es el copero, apenas se cumplió lo que Dios le había hablado a él, que iba a salir libre después de 3 días. Dice el versículo 23 del capítulo 40. ¿Qué dice? Del capítulo 40 de Génesis, versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Le olvidó. El copero no solamente se olvida del delito, de la falta, y a la vez olvidarse también del lugar, sino de aquella persona que Dios utilizó para traerle bienestar, interpretar, darle revelación del sueño.
Ahora, ¿por qué usted o por qué el copero se olvida de esas personas que muchas veces nos traen bienestar? Porque de igual manera nos recuerdan por lo cual estuvimos en esa circunstancia que nos afectó también a nosotros. Si el copero hubiera en ese momento hablado con Faraón, cada vez que él veía a José, ¿de qué se iba a acordar? ¿Dónde conoció a José? En la cárcel. Se iba a acordar, uy, lo conocí en la cárcel. Si bien Dios lo utilizó para que me diera una interpretación, una revelación, y se cumplió esa revelación, ¿yo por qué tengo que sacarlo? No, cada vez que lo vea me voy a acordar que yo estuve en la cárcel. Otra razón por la cual quiso olvidarse de José y no se acordó de José es porque si de igual manera hubiera hablado a favor y hubiera salido José, ¿qué le garantizaba? Podríamos decir que le garantizaba, según el copero, que José no hablara de su experiencia. Vea, yo el jefe, usted ve al jefe de los coperos, sí, yo estuve preso con él. Y eso pasa, eso sucede. ¿Cuántas personas en nuestra vida, cuando estábamos separados de Cristo, hundidos en el mundo, en la corriente de este mundo, en el pecado, se nos acercan a nosotros y nos miran y nos dicen, oye, no te reconocía, ¿te acuerdas cuando hacíamos y deshacíamos? Ahora cargas un libro negro ahí que la Biblia, Pero Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Encontramos que el copero quería olvidar su pasado, lo que había ocurrido, lo que había hecho, por lo cual había caído en esa cárcel, y también el lugar, pero también a José. ¿Cuántas personas hoy en día, en lugar de recordarnos y avergonzarnos, nos recuerdan para dar la gloria a Dios de lo que Dios ha cambiado nuestra vida, de lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo, transformándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo? Pero encontramos que el copero no hizo eso. El copero lo quiso ver. Olvidarlo. Se olvidó. Sí. ¿Conoce personas así? Personas que de igual manera que usted, Dios lo utiliza a usted como facilitador de propósitos y colabora a esa persona para que le vaya bien y mejor en el propósito de Dios, y después lo miran a usted de arriba hacia abajo y le dicen a usted, miren, yo cómo logré esto, y uno se dice, oiga, pero si yo estuve en la misma condición tuya y ahora estás allá y se te olvidó de qué manera Dios te permitió llegar a esa condición. Por eso el copero encontramos, mis amados hermanos, lo que dice en el versículo 9 del capítulo 41 de Génesis. Que entonces el jefe de los coperos habló a Faraón. ¿Cuánto duró para hablar con Faraón? 2 años. 2 años. Para hablar sobre José. 2 años. Imagínense si fuera una recomendación laboral, 2 años sin que esa persona que Dios quiere utilizar para que usted quede vinculado a un trabajo, y esa persona no lo haga. Y Dios quiere utilizar a esa persona, y esa persona no lo hace. Se dio 2 años para olvidar la falta, pero afectar también a otros. Encontramos que ahí dice, habló a Faraón diciendo, ¿qué dijo? Me acuerdo. ¿Cuándo se acordó? Hoy. Hoy, porque él había
decidido olvidar. ¿Sí? Y olvidar la falta, el error, el pecado, olvidar el lugar por lo cual pasó, pero también olvidar a las personas que Dios utilizó para salir de ese lugar. ¿Cuántas madres, y no quiero extenderme, cuántas madres en su juventud, antes de tener el esposo que tienen o el novio que tienen anteriormente, tuvieron un hijo y ese hijo les recuerda el anterior esposo o el anterior novio, y cada vez que ven a ese niño prefieren no tratarlo como su hijo, sino porque les recuerda a ese hombre que las abandonó, las maltrataba. ¿Conoce personas así? ¿Cuántos hombres maltratan a sus esposas porque les recuerdan una relación fallida anteriormente de infidelidad y todavía están queriendo no acordarse, pero cada vez que ven a una persona similar a esa anterior persona que les hizo daño, lo que hacen es darle lugar a esa falta o esa circunstancia en el presente? Por eso aquí encontramos que esa falta que queremos olvidar afecta el presente. ¿Por qué el presente? Porque el copero dijo, ahora me acuerdo hoy. Si pasaron 2 años, no importa que hayan pasado 2 años, 3 años, 5, 25, lo que sea, tarde o temprano va a tocar las puertas de tu vida nuevamente. Si tú no aceptas que ese error, y aceptar es arrepentimiento, me equivoqué, falté, te hice daño, no debía haber hecho eso y ahora quiero cambiar y voy a cambiar. Ya no voy a ser esa misma persona. La Escritura nos dice que pasaron 2 años para que este hombre se acordara. Pero de igual manera encontramos que nos visita. Dios va a hacer que tú te acuerdes en el futuro. Pasaron 2 años y Dios envió ese sueño a Faraón. Y ninguno de todas las personas, magos, sabios, en fin, que tenían pudo interpretar. ¿La razón cuál es? Por la cual no pudieron interpretar. Dice el versículo 8 del capítulo 40 de Génesis. José responde, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. No es de sabios, no es de magos, es de Dios. Y ahí es donde Dios interviene para que este copero se acordase de aquel el cual Dios había utilizado para recordar al copero que hay un José del cual él se quería olvidar para sepultar su pasado y no enfrentarlo. La Escritura nos dice en Isaías 49, y vamos a leerlo y luego estaremos resumiendo para concluir. Isaías capítulo 49, y si quiere téngalo ahí muy resaltadito. 49, versículo 13. Si bien Dios va a hacernos confrontar con nuestro pasado, no para avergonzarnos, sino para decir, Señor, me humillo, eso era yo en el pasado, ahora pues has transformado mi vida. Isaías capítulo 49, y vamos a leerlo voy a leerlo del versículo 13. Y en el versículo 8 dice, Dios promete restaurar a Sión. En el versículo 13 hasta el 17 dice, cantad alabanzas, oh cielos, eso es una metáfora, y alégrate tierra,
y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo. Nos alegramos así como Israel se ha de regocijar cuando vuelva del cautiverio. Es la profecía en la cual Dios dio a Isaías 2500 años, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, y muchas veces nosotros decimos eso, y pudo salir también de la boca de José esto: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó ¿de quién? De mí. Pero Dios responde. Dios nunca se queda con ninguna observación que hagamos acerca de él. Dice el versículo 15: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. No dice, no me olvidaré ayer, hoy, no, nunca se olvidará de nosotros, mis amados. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí estarán siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destructores y tus asoladores saldrán de ti. Esta profecía se cumplió 2500 años. Imagínense, en lo referente a lo que Dios había disciplinado a Judá, a los judíos, por haberse apartado. Pero por extensión también nos habla a nosotros. Él nunca se va a olvidar de usted y de mi persona. Puede esa persona, la cual Dios quiere utilizar, se puede olvidar. Pero Dios, así como puso en Faraón esos sueños, hará recordar y hará que se cumpla el propósito de Él en nuestras vidas. En nuestras vidas. Por eso, amados hermanos, no debemos olvidar las faltas. Debemos recordarlas para aceptar que nos equivocamos, reconocer que nos equivocamos. No se trata de encubrir o de ignorar, se trata de recordar para con humildad llevarlas a la cruz de Cristo. Decirle: Señor, necesito mejorar en esto, cometí este error, me apresuré, pero en ti hay restauración. Así como restauraste al copero y este se olvidó, pero tú no permitiste que este hombre olvidara, así como tú no olvidas. Colocaste el sueño en Faraón para que se diese, que este copero se acordara de tu siervo y se acordara también de nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar. Poderoso Dios Santo de Israel, aquí estamos. Aquí estamos tal como somos, Señor. Señor, obra de tus manos somos, Señor, esculpidos por ti, forjados, Señor, entretejidos en el vientre de nuestra progenitura. Sabiendo, Señor, que somos personas, Señor, que incurrimos en faltas, en errores. Ayúdanos a confrontarnos a través de tu palabra y aceptar y reconocer, Señor, pero no volver otra vez a lo mismo, de lo mismo. Ayúdanos a crecer, señores, a la estatura de tu Hijo Jesús a través de tu palabra. Bendecimos, Señor, a esas personas que tú has utilizado para mejorar nuestras vidas. Bendecimos a esos hombres y mujeres que tú colocas, Señor, así como José, para corregirnos, para exhortarnos, para edificarnos, Señor. Ayúdanos para ayudarles también a ellos y bendecirles. Ayúdanos, Señor, para ayudar a otros. Ayúdanos a levantarlos de igual manera como tú has usado muchas personas para levantarnos cuando hemos estado postrados, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar esa palabra, Señor, a sus vidas, que vengan del corazón tuyo, Señor, a ellos, Señor. Te lo imploramos, Señor. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos dudado de que tú, Señor,
no te olvidas. Tú colocas, Señor, ahí en Isaías capítulo 49, versículo 15, sobre el amor de una madre. Pero tristemente, cuántas madres, Señor, desnaturalizadas, se olvidan del fruto de su vientre y abandonan esas criaturas, Padre Santo, Señor. Pero aún así tú dices que tu amor va más allá de un amor maternal, que tú nunca nos vas a olvidar ni nos vas a desamparar, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque tú, Señor, perdonas nuestro pasado y también perdonas nuestro presente si hemos incurrido en pecado o en error. Pero restauras y reivindicas nuestra vida, Señor, a través de Jesucristo. En tu nombre, Señor, damos gloria y honra. A ti alabamos, Señor. Señor, y le decimos a cualquier acusación, Señor, que quiera levantarse contra nosotros. Sabemos que el acusador de día y de noche, que es Satanás, fue vencido. Y tú, Señor, llevaste nuestro castigo y nuestra condenación. Ahora, Señor, a través de ese perdón, somos presentados ante el Padre, al Padre eterno, como inocentes, como justos. He aquí nuestras vidas, moldéalas, trabaja, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y guíanos. En tu nombre te lo pedimos. Amén, amén y amén.